Bien, vamos a empezar viendo, vamos a ver ahora una nueva unidad, la unidad número 7. Ya vimos todo lo referente a secciones rectangulares sometidos a flexión simple. Y ahora vamos a ver un caso especial que cotidianamente se presenta en la vida práctica, que es las vigas de sección T. Los sistemas de hormigón armado para losas apoyadas sobre vigas consisten normalmente en que ambos se vacían monolíticamente. En consecuencia, las dos partes actúan conjuntamente, vigas y losas. Para resistir las cargas, la sección de la viga pasa a ser una sección T, donde las aletas o patines son parte de la losa. La parte interior de la viga se le denomina alma o nervio. La parte inferior, en realidad aquí es parte inferior de la viga, se le llama nervio o alma. La viga puede tener forma de L si el alma se encuentra en un extremo de la losa. Cuando la losa es maciza, es problemático estimar qué tanto actúa como parte de la viga. Y de ahí es que es necesario encontrar el ancho efectivo. Bueno, vamos a ponernos un ratito en contexto. Bien, entonces una viga, digamos, la losa, una viga, que teóricamente es rectangular, no está aislada, sino que en la práctica esta viga está conectada, en las losas entre pisos sobre todo, con losas. Entonces aquí esta viga está dimensionada para que soporte las losas. Y las losas y las vigas se deben vaciar monolíticamente. Es decir, cuando trabaja esta viga, efecto de la carga de la losa, de su peso propio, de todas las cargas que actúan sobre ella, ya no va a trabajar solamente la sección rectangular, sino que parte de la losa va a actuar y ahí viene ya una sección T, ¿no? Que es favorable, sobre todo para el momento, si el momento es positivo. Esta ya es una sección T, ya no es una sección rectangular. ¿Ya? Nosotros cuando vaciamos una viga, una losa, lo hacemos de manera monolítica. Es decir, yo dibujaría las armaduras de la viga. Esta viga, esta armadura, está comprometiendo parte de la losa, ¿no? Entonces, cuando yo vacío todo, están las armaduras de la losa, digamos. Cuando yo vacío todo, trabaja ya el conjunto. ¿Ya? Nunca vamos a vaciar así.
digamos, primero la viga, como hacen algunos albañiles. Primero la viga, y después la losa, como si fuera un elemento distinto, digamos. Apoyamos la losa, la vaciamos después. Esto no funciona porque no hay, digamos, una actuación perfecta entre viga y columna, entre viga y losa, que aparecen luego fisuras aquí en la unión entre viga y losa y demás. Esto no funciona. Lo que funciona es que vaciemos todo monolíticamente. De ahí es que aparece la sección T. Al deformarse esta viga, la unión con la losa la hace más resistente a momentos positivos, sobre todo. Fíjense, cuando el momento es positivo, comprime arriba, va a tener una buena cabeza de compresión, ya no va a tener la cabeza de compresión que tiene una viga rectangular. Cuando el momento es negativo, la viga deja de ser T. ¿Por qué? Porque lo que comprime es abajo. Cuando el momento negativo comprime abajo, necesito fierro arriba. Ahí la viga ya no funciona como T para un momento negativo, ¿no? Para un momento positivo, con armadura arriba, ahí es donde la viga funciona como T. Es decir, toda esta zona está comprimida. Tiene una buena cabeza de compresión. Le ayudan las aletas, estas aletas. Le ayudan a la losa. Bien, con esa aclaración ya queda más claro. El ancho efectivo, que viene a ser este ancho, es difícil de encontrar cuando las losas son losas llenas. Losa llena significa que es una losa de hormigón y fierro, solamente compuesta de hormigón y fierro, como es la viga, de hormigón y fierro. Se llama losa llena. Cuando la losa es llena, no sabemos cuánto es el valor que aporta para que se transforme en viga T. Y eso es lo que nos da una manera de calcular de manera práctica. En la vida práctica se pueden presentar dos situaciones en el caso de vigas de sección T. Cuando la losa es llena y está apoyada sobre vigas, en este caso se deberá determinar el ancho efectivo según mostramos a continuación. Y el otro caso es cuando las losas son nervadas o nervuradas, losas aligeradas también se le llaman, que están apoyadas sobre vigas. Cuando a estos cuando a estas vigas se las quiere calcular como vigas T, el ancho efectivo viene fijado por el calculista. O sea, cuando la losa es maciza, vendría a ser este caso, vamos a dejar aquí. Cuando la losa es maciza, de hormigón puro y fierro, todo esto es hormigón. Todo el espesor de la losa pues se llama maciza. Todo el espesor de la losa es hormigón y se coloca el fierro donde necesita, ¿no? La viga igual es de hormigón y tiene fierro donde necesita. Entonces, en estos casos hay que calcular este ancho efectivo. El beso hay que limitarlo, hay que darle algunos valores que nos da la norma, que ahorita la vamos a ver. Eso cuando la losa es llena.
¿Cuánto vale el el B efectivo? Cuando la losa es llena, está en función de B1. Fíjense, B1 es la aleta. B1, esta distancia. B1 tiene que ser menor o igual a 8 veces HF. HF es el espesor de la losa, el espesor de la aleta, o 1/2 L sub 0, el más pequeño de estos dos. ¿Ya? 8 veces HF, 8 veces HF, este es B1, o 1/2 L sub 0. L sub 0 es la distancia del vano de la losa entre bordes de vigas de apoyo. L sub 0. Este no puede pasarse más de la mitad, quiere decir eso. Máximo puede llegar a la mitad. Si 8 veces HF me da más de la mitad, solo puedo tomar la mitad de L sub 0. Este es B1. Entonces, este B1 tiene que ser siempre menor o igual al valor más pequeño de estos. Y el B sub E, una vez que tengo B sub 1, puedo calcular el B sub E. El B sub E es igual al doble de B1, una vez más otra vez, más el ancho del nervio de la viga. 2 veces B1 más B omega. Este es más, no es por. 2 por B1 más B omega. Sería el ancho, todo este ancho. Una vez B1, otra vez B1, son 2. 2 por B1 más B omega. Entonces este es más. Y por otra parte, debemos comprobar que no supere el cuarto de la luz de la viga. El más pequeño de estos dos valores es el que se asume como B sub E. El cuarto de la luz de la viga. No se olviden que la viga es esta. Ya no es la losa, que no me interesa la luz de la losa. La luz de la viga. La cuarta parte de la luz de la viga. El más pequeño de estos dos valores viene a ser B sub E. Normalmente es este. Cuando la viga no tiene apoyo más que en un solo lado, es una viga exterior, se puede considerar también como una viga T. En ese caso, se la puede calcular como una viga T. En realidad es una viga en L, pero igual la zona comprimida se la puede calcular asumiendo que es una viga T. Pero en este caso, el B sub 1 está limitado por estas condiciones. 1/12 la luz de la viga, 6 veces HF y 1/2 de L sub 0. L sub 0 es esta luz libre entre bordes de vigas de apoyo. El más chico viene a ser B1 en este caso. En este caso, el B sub E será una vez nomás ya B1 más B omega. Entonces, estamos viendo tres casos. Dos casos hasta ahorita, cuando la viga es parte de una losa, o sea, la viga está apoyada, está sosteniendo losas llenas, y es una viga interior interna. Tenemos la sección T, tal cual. Cuando la viga está soportando una losa llena, pero la viga es exterior, se puede aportar, se la puede calcular como una viga T, suponiendo un ancho efectivo que nos da este condicionamiento que acabamos de ver. ¿Qué pasa si yo construyo una viga aislada? Digamos que sea una pasarela peatonal, por decirlo. Una viga T aislada. En ese caso también tiene su requerimiento este ancho efectivo. El ancho efectivo tiene que ser menor o igual
a 4 veces B omega. Este es el B omega. Y este es el ancho efectivo. Cuando la viga T es aislada, ¿no? Y el HF tiene que ser siempre mayor o igual a 1/2 de esta B omega. Este sería el caso cuando yo tengo una viga T aislada, que muy rara vez se va a presentar, ¿no? Y el otro caso que estamos viendo aquí es cuando la losa es, en el caso en que las losas son nervuradas, o nervadas, que también se llaman, o aligeradas, apoyadas sobre vigas, cuando a estas se las quiere calcular como viga sección T, el ancho efectivo viene fijado por el calculista. O sea, el calculista fija cuánto yo voy a calcular. Este sería este caso. La losa ya no es una losa llena, es una losa nervurada, que tiene nervios. Ya no es de hormigón, sino que tiene elementos de relleno, aligerada. Para disminuir el peso se construyen este tipo de losas nervuradas. Entonces, si yo hago llegar este complemento, este material, vamos a dibujar. Y la losa nervurada o aligerada, digamos acá, en una viga, otra viga y otra viga. Y yo acá construyo losa nervurada, que son elementos de relleno aquí, que van colocando de esta forma, que es plastofor normalmente en la actualidad. Entonces, así son las losas. Están conformadas por estos nervios, por eso se llaman nervuradas. En realidad estas losas es un conjunto de vigas T. Y lo mismo ocurre al otro lado. Aquí tenemos los complementos. Pero si yo hago un corte acá, un corte, una sección, ¿qué vemos? Vemos a la viga. Y vemos a la losa. Si yo decido, como calculista, calcular esta viga como una viga rectangular, ya, no limito hasta dónde llegan los complementos, digamos, los hago llegar hasta el tope de la viga. Ahí llegarían los complementos. Este sería plastofor, digamos, ¿no? En nuestro caso. O también se usa ladrillo hueco, cerámico. Entonces, en este caso, la viga es rectangular. Se la calcula como rectangular. Pero si yo como calculista digo, no, quiero yo que esta viga sea una viga T, voy a definir un ancho efectivo y voy a decir, hasta aquí no van a llegar con sus nervios, no van a llegar hasta el tope. Van a llegar ustedes cuando construyan la losa, hasta aquí no. ¿Por
¿Por qué? Porque yo a esta viga le he calculado como una viga T, asumiendo un valor efectivo fijo que yo lo defino. Ya no hay fórmula aquí. Yo defino. ¿Ya? Yo defino si esto van a ser 15 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros. Pues estoy macizando parte de la losa para que esta viga se convierta en una viga T. Eso me obliga a que yo haga un detalle, ¿no? Que muestre, donde muestre hasta dónde va a llegar la losa. Ya la losa no va a llegar hasta el tope. Ya vamos a tener que dibujarla manteniendo un espaciamiento macizado. O sea, toda esta zona ya es una zona macizada, una viga T. En ese caso no se calcula el ancho efectivo, sino que lo define el calculista. Son los casos entonces que se presentan en la viga práctica. No. En ambos casos acá, el B sub E viene a ser, no. En este caso el B sub E viene a ser fijo, yo lo fijo, puedo decir 60 centímetros, 40 centímetros, lo que yo quiera, definiendo una dimensión donde voy a macizar la losa, que puede ser 15 centímetros, 20 centímetros, depende de lo que yo quiera. Volverla T a esta viga, volverla mucho más resistente que una viga rectangular. Al aumentar estas aletas, le doy mucho más capacidad portante para momentos positivos y ayuda en su deformación también. Disminuye la deformación. A veces uno necesita eso y acude a transformar esas vigas rectangulares en vigas T. Ahora, hay que tomar en cuenta que en obra se cumpla eso. Por tanto, para eso tengo que hacer planos bien detallados. Bien, ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad de deformación. Vamos a asumir inicialmente que nuestra viga T va a trabajar con una zona comprimida que muerde, que el eje neutro muerde el nervio. A esta parte de la viga se le llama nervio o alma. Estas son las aletas de la viga T. Lo estamos asumiendo en primera instancia, vamos a encontrar una ecuación. Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio para la situación más completa. Estamos admitiendo que el eje neutro cae en el nervio. Estamos admitiendo que vamos a poner armadura fraccionada y estamos admitiendo que vamos a colocar armadura comprimida, inclusive, que rara vez es que se coloca armadura comprimida en una viga de sección T. Tendría que ser muy grande el momento. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que la cabeza de compresión por hormigón es fuerte, es grande. Pero puede ocurrir que requiera yo de ayudarle al hormigón, inclusive con armadura comprimida, inclusive siendo viga T. Entonces, para eso nosotros sabemos que este A es el bloque rectangular de Wesney, donde dice que 0,85 FC', ¿no? Es la tensión de esta sección rectangular que tiene una profundidad A. La profundidad del eje neutro está más abajo de A porque sabemos que en realidad esta no es rectangular, en realidad es curvo. Esta compresión es curvo y llega hasta esta profundidad real que es C. Pero Whitney nos dio una relación entre A y C para poder determinarla.
Si yo conozco A, puedo conocer A, puedo conocer C, ¿no? ¿Y para qué necesito C? Necesito C para poder verificar en qué condiciones de deformación está esta viga. Sabemos que la viga, si es una viga lineal, es un elemento lineal, la deformación tiene un comportamiento que se cumple la ley que se cumple de hipótesis de Navier-Bernoulli, que las secciones se mantienen planas y yo puedo hacer si yo conozco la profundidad del eje neutro y conozco dos, basta con conocer una tensión, una deformación, y ya puedo trazar esta línea recta. No, eso lo hemos visto, sino que vimos como si esta sección fuera rectangular. Aquí la sección es T. ¿Hasta dónde llega A? Fíjense que en realidad esto está comprimiendo todo, pero para esta situación hipotética, que es la de Whitney, que equivale, quiere decir que esta sección rectangular equivale a la real, que es parabólica, que es curva, la presión. Tenemos la fuerza, aquí la fuerza de este fierro que está comprimido, que es A' por una tensión del acero, por la tensión del acero en esa sección, y la armadura traccionada, que siempre está fluyendo, por F sub Y. Con este esquema vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual 0. Sumatoria de fuerzas igual 0. Vamos a tratar de ver esto. Sumatoria de fuerzas igual 0. La primera ecuación, decimos 0,85 Fc', que es esta tensión, por el área donde está actuando este rectángulo. Vendría a ser todo esto, ¿no? Entonces, primero las aletas sería B sub E menos B omega, vendría a ser estos dos valores, por HF. Son las dos aletas. Faltaría este pedacito. Y este pedacito es B omega por A, más A por B omega. Entonces, esta tensión en toda esta distancia A, que se genera en esta área, viene a ser esto. A esta se le suma la armadura comprimida, que le va a ayudar al hormigón, A' por Fy, por sigma S. ¿Por qué ponemos sigma S? Porque no sabemos si esta armadura va a fluir, va a llegar a su límite elástico o no. Si supiéramos exactamente, podemos llamarle Fy, pero no sabemos. Entonces la ponemos como sigma sub S. Y a estas dos que están comprimiendo, hay que restarle la que está traccionando, la fuerza A por Fy. Entonces, toda esta fuerza son iguales a 0 porque la fuerza exterior neta de fuerza no existe. Porque lo que existe es un momento flector exterior. Entonces, esta fuerza interior es igual a 0. Cuando hagamos sumatoria de momento igual 0, ¿qué hacemos? Entonces, aplicamos. Decimos, encontramos el momento nominal primero. Este es el momento nominal. Viene a ser el momento flector que produce
toda esta zona comprimida de hormigón, que vendría a ser 0,85 FC', paréntesis, ¿ya?, por las aletas, que son estas dos aletas, esta y esta, por su brazo del par interno de esa aleta. Desde aquí estamos tomando momento flector con respecto a la armadura traccionada para eliminar A. Entonces, ¿cuánto valdría esa distancia? HD menos HF medio. Este es el momento que producen las aletas, más el momento que produce esta zona central rectangular de altura A, sería esta misma tensión por el área, B omega por A, por A, B omega por A, por su altura útil, que sería D menos A medio, porque está actuando al medio, ¿no? Entonces aquí, A por B omega por D menos A medio. Todo eso viene a ser el momento que produce el hormigón comprimido con respecto a esta línea del baricentro donde está la armadura traccionada. A esa le falta todavía el aporte de la armadura comprimida, que vendría a ser A' por F por sigma sub S por su brazo. Su brazo es D menos D'. Entonces, A' por sigma sub S por D menos D'. No olvidemos que D' es esta distancia del centro de gravedad de la armadura comprimida a la fibra más comprimida del hormigón. El centro de gravedad de la armadura comprimida a la fibra más comprimida del hormigón. Pueden dibujarla si quieren ustedes. Si no se olvidaron de dibujarla. Todo esto es el momento nominal. Es el momento que resistiría la sección internamente, ¿no? Para tomar en cuenta algunos errores, posibles errores, hay que aplicar un factor phi. A este momento nominal, lo que nos decía la filosofía de este reglamento, de este código. Al momento nominal o al esfuerzo nominal hay que aplicarle un phi para igualar al momento último o al momento exterior. Entonces aquí, si ustedes quieren, pueden poner menos el momento exterior igual a 0. Ese mu último, que es el momento exterior, al pasar con su signo al otro lado, igual al momento que vendría a ser esta relación. Si nosotros desarrollamos, metemos este phi aquí, lo metemos, tenemos dos ecuaciones entonces. Una ecuación 1 y una ecuación 2 de la viga sección T en su situación más crítica, podríamos decir. Está considerando todas las posibilidades para absorber un momento flector exterior muy grande. Estas son las dos ecuaciones. Y la ecuación de compatibilidad, que es la que nos ayuda para ver si la sección en qué condiciones está trabajando respecto a su tensión, a su deformación en tracción sobre todo, tenemos nosotros que epsilon sub c es AC, como epsilon prima sub S, de la deformación del acero, es AC menos D', como epsilon S es a esta distancia, D menos C. Las tres están acá, colocadas. ¿Ya?
Si consideramos que el aporte del hormigón tenemos que limitarlo a su valor límite para que la pieza trabaje controlada por tracción, tenemos las siguientes ecuaciones de equilibrio. Es decir, el A límite va a ser igual a beta 1 C límite, ¿no? El A límite es igual a beta 1 por 0,375 veces D, y falta D. Habíamos dicho nosotros que la profundidad máxima del eje neutro es 3/8 de la altura útil. Entonces, este C viene a ser 3/8 de la altura útil. Entonces, aquí tenemos que limitar esta profundidad del eje neutro. No podemos dejar que crezca más, porque ya a partir de este valor límite, que es 3/8, ya la pieza entra a no ser controlada por tracción. Vamos a limitar este valor de C y por tanto podemos limitar el valor de A, que es en función de A que tenemos las ecuaciones. Entonces, si yo conozco A límite, lo voy a hacer a través de C límite, que es la profundidad del eje neutro real, veces D, aquí falta D. Ya sabemos que el beta 1 para hormigones menores que 300, que es lo corriente, que es lo que siempre se usa, vale 0,85. En ese caso, si yo multiplico 0,375 por 0,85, veo que el A límite sería 0,319 veces D. Con esa limitación, yo la puedo meter aquí. El A límite voy a meter acá ya. En vez de A, voy a poner A límite. Ya la estoy limitando a la sección de hormigón que trabaje al ras de lo que permite para que esté controlada por tracción. Aquí le metemos ese valor, ¿no? Y lo mismo hacemos en esta ecuación 2. Metemos donde está A, el valor límite. Entonces, metemos donde está el valor límite. Desarrollamos todo esto. Y tenemos las dos ecuaciones de una viga sección T. ¿Ya? Dice que aquí ya hemos desarrollado estos valores, lo hemos multiplicado, hemos llegado a este número. Ustedes pueden deducir esta fórmula. O sea, aquí ya está resumida, podemos decir así, simplificada. Hice todas las operaciones para hacerla más simplificada. Y tenemos entonces las dos ecuaciones de equilibrio para una viga que está trabajando como aporte del hormigón a su límite permitido para que esta armadura trabaje en tracción. ¿Ya? Una vez que tenemos esas dos de manera general, vamos a hacer unos cálculos que nos permiten hacer más fácil, digamos, el cálculo de las secciones rectangulares. Para poder efectuar los cálculos de manera ordenada, vamos a determinar dos momentos flectores que nos servirán de apoyo para determinar los cálculos en el dimensionamiento de vigas T, de vigas sección T. Primer caso, determinación de M sub 0. Vamos a asumir inicialmente que la viga que estamos calculando, vamos a encontrar cuánto es el momento flector, que le vamos a llamar M sub 0, para que la viga comprima toda el ala y vamos a ver la armadura traccionada hasta abajo
y el hormigón está comprimiendo todo el ala. No hay armadura comprimida. Entonces hacemos las ecuaciones de equilibrio aquí. ¿Y cuánto nos da? Phi por 0,85 Fc', ¿no? Por BE, que viene a ser todo este ancho, por HF, por la altura útil. Estamos encontrando aquí el momento M0. Me interesa encontrar este momento. ¿Ya? Por el brazo del par interno, que vendría a ser D menos H de medio, HF medio. Este sería el momento último que resistiría esta pieza, esta sección, cuando toda la aleta está comprimida. Se llama M0. Si lo arreglamos un poquito, esto lo ordenamos mejor, nos da esta formulita, que la vamos a usar mucho para poder determinar el M0, que va a ser un pivot. O sea, si yo calculo el M0 y veo que este valor, este momento M0, y lo comparo con el momento último, si el momento último es menor a M0, quiere decir que yo necesito, la puedo calcular esta armadura como si fuera una sección rectangular, ¿no? Como si fuera una sección rectangular. Pero si el momento último fuera mayor al M0, quiere decir que no me va a abastecer con la caleta comprimida, va a bajar abajo ya, va a necesitar que comprima parte del nervio. Y ahí ya voy a tener que aplicar otras ecuaciones. Entonces, este va a ir a ser un número pivot importante para que cuando yo esté calculando una viga T, sepa si el eje neutro está por encima está contenido en HF o está contenido ya en el nervio. Otro momento pivot que necesito es el MM le voy a llamar. Es el momento sin armadura de compresión, pero el momento límite que puede aportar el hormigón trabajando dominado por tracción. Aquí igualmente digo, la armadura comprimida es igual a 0. No hay armadura comprimida, solo está trabajando el hormigón comprimiendo a su límite valor. Eso calculo, ya sé todos los valores, este es el límite, sé todo, y al final me da esta ecuacióncita, que en realidad es esta misma, eliminando este valor, el aporte de la armadura traccionada, porque ya aquí habíamos considerado que estamos trabajando con el hormigón limitado, Esa misma ecuación la ponemos acá y le llamamos MM. Fíjense, es lo mismo. Es todo esto. Asumiendo que la armadura comprimida es 0. Sale de la fórmula 2, asterisco, asumiendo que la armadura comprimida es 0. Entonces, ya tenemos estos dos pivots. Fíjense, con estos dos pivots yo puedo calcular más fácilmente, puedo ordenar, digamos, el cálculo de estas secciones en T. Entonces, repitiendo, tenemos las ecuaciones de equilibrio completas cuando la sección está trabajando en su límite, el hormigón para que esté dominado por tracción, y además tenemos el aporte de la armadura comprimida. Son estas dos ecuaciones de equilibrio. Por otro lado,
hemos visto que vamos a tener dos momentos pivot que me van a servir como referencia. El M sub 0 es cuando toda está comprimida, todo el bloque, toda la aleta de la viga T, es el M sub 0, y el MM, el máximo valor que puede, el máximo momento que puede resistir esta sección cuando está en el límite del dominio de tracción, es decir, su deformación es 5 por 1000, es el valor menor que admite la norma, cuando la deformación del hormigón está en su límite, que es el 3 por 1000. En ese caso, yo tengo que el momento máximo que resiste, el momento límite en realidad sería este, le voy a llamar MM como referencia para poder hacer el cálculo de las vigas en secciones T. Ahora vamos, dimensionamiento. El principal problema de dimensionamiento que se presenta en secciones en T, sometidas a flexión simple, es el de la determinación de las armaduras cuando tenemos conocidos los datos de las dimensiones geométricas de la sección, la resistencia a los materiales y el momento último. Es decir, tenemos cuál es la forma de nuestra sección. Tenemos todos los datos B omega, B o B sub E también que le habíamos llamado, el HF, y tenemos la resistencia a los materiales, es decir, FC' y FY, y tenemos además como conocido el momento último. ¿Qué queremos determinar? Las armaduras. Y aquí ya vienen los casos que puedan presentarse. Son 3 los casos que pueden presentarse. Como le decía yo, si el momento último es menor al M sub 0, quiere decir que la zona comprimida va a estar contenida dentro de las aletas de la viga T. La fibra del eje neutro cae al interior de la placa de compresión. Las armaduras de tracción se determinan como si fuera una sección rectangular de ancho B por altura H. Es decir, si yo compruebo que mi momento último es menor al momento M sub 0, yo puedo calcular estas armaduras como si fuera una sección rectangular de ancho B sub E o B, ya le podemos llamar B directamente a este valor, ya no B sub E, por la altura H total de la viga. Como si fuera una viga rectangular, yo calculo si ocurre esto. Es como si no fuera viga T, digamos. Me olvido de la viga T si el momento último es menor al M sub 0. ¿Qué es el M sub 0? Es este momento. Y aquí ya lo tenemos. El otro caso, caso B, si el momento último está entre estos dos valores, entre M sub 0 y MN. ¿Qué significa eso? Significa que la fibra cae dentro del nervio. Es decir, estamos con esta fibra, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Ahora acá. Estamos que no estamos con la fibra sobre este límite, ni estamos sobre este límite. Estamos más o menos entre este valor y este, por acá. ¿No? Quiere decir que nuestro momento está entre estos dos valores, entre este y este, que sería el caso B. El momento último es menor que MM, menor o igual, o el momento último es mayor que M sub 0. La fibra cae dentro del nervio. Es decir, yo puedo usar la fórmula, puedo calcular estas fórmulas de esta sección, que vendría a ser la primera que hicimos, sin tomar en cuenta la armadura comprimida. Vendría a ser esta.
Fíjense aquí, no. Tendría que ser esta. Es esta. En realidad son estas las ecuaciones. Esta. Perdón. Esta. Esta en forma general era acá. Lo único que vamos a hacer es que la armadura comprimida no exista. Es 0. Tengo esta ecuación. Y aquí lo mismo. Digo que esta armadura no exista, es 0. Y tengo esto. ¿Por qué? Porque ya sé que la sección con hormigón solo me resiste, ¿no? Entonces todo esto o lo hemos podido deducir también. Lo hemos podido deducir, que al final nos va a dar lo mismo, porque ya lo hemos deducido al inicio, ¿no? ¿Qué significa? Si lo hiciéramos, significaría si lo hiciéramos nosotros, significaría esto. Que tengo la sección T. Sé que este valor es menor al límite de C. O si quieren A. A, digamos. Ya sabemos que el C está más abajo. Solo hay armadura traccionada. Este es el valor límite. No es el valor límite, por disculpen. El valor límite está más abajo. Está entre el valor límite y este valor. Ya lo habíamos indicado. Entonces, toda esta zona comprimida, hay que aplicarle las ecuaciones de equilibrio, que ya lo hemos hecho al inicio, pero lo hicimos con una armadura comprimida. Aquí en forma más general lo hicimos al comienzo. Entonces ahí solamente necesitamos sacarle la armadura, pero lo podemos hacer también así. Aquí tenemos la armadura Este es el 0.85 de FC'. Este es el A, ¿no? Esta es la armadura A mayúscula por FY. Si aplicamos las ecuaciones, sumatoria de momento, sumatoria de, no olvidemos que aquí hay un momento exterior y el momento último. Aplicamos entonces sumatoria de fuerza igual 0. Y sumatoria de momento igual 0. Con esto, nosotros podemos resolver este problema que ya está resuelto, ya lo habíamos resuelto en forma genérica al inicio. De ahí estamos sacando estas fórmulas que me van a dar lo mismo si yo aplico de manera independiente con este criterio, que es el mismo, ¿no? Prácticamente. Entonces, para poder encontrar la armadura traccionada A, en este caso, es necesario encontrar la profundidad del bloque rectangular A. Es decir, necesariamente se deberá resolver el sistema de estas dos ecuaciones, no reacciones, con dos incógnitas. Estas dos ecuaciones tienen dos incógnitas. Tienen la incógnita de la armadura A y de la profundidad del eje neutro, que está mayor a HF y menor al límite, menor o igual al límite. Los dos valores. Entonces tengo dos ecuaciones para encontrar dos incógnitas. Es decir, está resuelto. Puedo
resolver, encontrar esas dos incógnitas. La que me interesa es la armadura, ¿no? Y ya sé que está dentro del... Como yo tengo el MM, yo ya sé que esta sección está trabajando por tracción, está dominada por tracción, está controlada por tracción. Entonces, la primera solución sería, aquí vamos a dar dos soluciones para este problema. Uno, que es la exacta, resolviendo este sistema de ecuaciones, para encontrar A y A. Las dos A, minúscula y mayúscula. En realidad lo que me interesa es la mayúscula. Por vía simplificativa, vamos a usar otro método para el que quiere usarla. Es decir, ¿aquí qué significa? Significa resolver un sistema de ecuaciones, tardar un poquito más de tiempo. Además que esta ecuación es cuadrática, porque A por A al cuadrado. Esta ecuación es cuadrática. De ahí encuentro A y después A la meto acá y encuentro al final la armadura, que es la que me interesa. Y es matemática. O sea, ustedes pueden resolver de como les dé la gana este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es posible. O sea, en realidad va a tener dos soluciones. Ustedes se acuerdan de matemáticas. Una es una parábola, digamos. Una es una recta y el otro es una parábola. Aquí están las soluciones. Son dos. Una tenemos que desechar, la que no tiene nada que ver con lo que estamos buscando, ¿no? Y por vía simplificativa, para no estar resolviendo el sistema de ecuaciones, tenemos esta fórmula, esta forma aproximada. Otra solución aproximada. Hay que calcular este omega de memoria, metiendo estos datos, con estos datos resueltos. Y algo matemático se puso a resolver esto y lo logró. Y usando esto, nosotros podemos encontrar la armadura A, que nos va a dar muy parecido a la armadura A que me da de resolver este sistema de ecuaciones. Y por último, ya si el momento último es mayor al momento MM, ¿qué significa? Que si yo quiero que mi sección esté controlada por tracción, tengo que poner armadura doble. Este es un caso muy poco frecuente en vigas T. Significa que la sección necesita armadura de compresión. Las armaduras se determinan mediante la ecuación de equilibrio correspondiente a un valor A límite. ¿No? ¿De dónde viene esto? De esto, de acá. De esto. ¿No? Este es A límite. Este es MM. Y aquí tengo la armadura comprimida. Como aquí ya voy a colocar armadura comprimida, ¿qué me queda? Me queda que la armadura comprimida por AY es igual al momento último menos el momento MM, que ya lo tengo, dividido entre la distancia entre ambas armaduras, que es D menos D'. Esta es la armadura, este es el momento remanente, el momento que se sale más grande que el M límite. En realidad este vendría a ser el M límite. Vendría a ser el momento último menos el momento límite, dividido entre su par. Me da la armadura A'. Tiene que ser igual a A' por Fy. Es una fuerza. Este también es una fuerza. Este momento lo estamos
el momento remanente lo estamos cubriendo con puro fierro. Ya no entra el hormigón, ¿no? Y entonces, la armadura A por Fy va a ser igual a todo esto por A por Fy prima. Por A prima por Fy prima. Es decir, el aporte del hormigón, que vendría a ser este, más el aporte de la armadura comprimida, igual a esto. Es decir, resolviendo yo, encontrando A prima, ya puedo encontrar fácilmente A, porque todos estos datos son conocidos, ¿no? Entonces, tenemos resueltas las tres situaciones, que serían tres casos, que quede claro, tres casos. El caso A, cuando el momento es menor que m sub 0, el momento último. Se calcula como una sección rectangular, me olvido de la sección T en este caso. Que esa, podríamos decir, un gran porcentaje de los casos que se presentan en viga T. El caso B es cuando el momento está entre ambos límites, el m sub 0 y el mn, y hay dos soluciones. La solución exacta consiste en resolver el sistema de ecuaciones para determinar A y A minúscula, y la solución aproximada que hemos visto acá. Este es el caso exacto, pues resolver este sistema de ecuaciones, y esta es la solución aproximada, que sin resolver ninguna ecuación, solamente está metiendo valores geométricos, yo puedo determinar la armadura A. Y el último caso es cuando ya el momento es muy grande. El momento supera el momento límite. Entonces, ¿cómo logramos cubrir la armadura remanente que falta? ¿Cómo podemos lograr cubrir el momento remanente que existe entre estos? Al hormigón ya no le puedo dar más trabajo porque está en su límite. ¿Qué me queda? Meterle fierro. Sabemos que el fierro trabaja con presión y atracción. Le vamos a ayudar al hormigón a que con fierro que comprima la armadura en esta zona. Y aquí abajo tracciona, ¿no? Entonces, este par remanente, aparte de la armadura que ya necesitaba por el hormigón, hay que colocar una armadura que genera el par remanente, que eso se encuentra al resolver estas dos ecuaciones. En realidad, en la primera encuentro A prima, todos los datos los tengo conocidos, y en la segunda encuentro A, todos los demás datos ya los tengo conocidos, inclusive A prima que viene de acá, ¿no? Ese es el caso cuando puedes meterle fierro comprimido a una viga T. Muy rara vez ocurre eso, pero puede ocurrir. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede fijo estos conceptos y empezamos. Se tiene una viga T cuya sección mostrada en la figura está en la figura de determinar las armaduras necesarias si sabemos que el momento MU vale 50, 190 y 230. Fíjense, 50 toneladas metro, que es fuerte, 190 toneladas metro o 230 toneladas metro de momento último. Esta es nuestra sección. Estamos indicando aquí la altura útil para no estar disminuyendo la altura total. Aquí estamos admitiendo que la altura útil va a ser al centro de gravedad de las armaduras y va a valer 60. Los materiales son 280 para el hormigón y 5000 para el acero. Primero, tenemos que calcular los dos momentos de pivot. O empezamos primero con M sub 0. ¿Ya? Como aquí tenemos varios valores, vamos a calcular los dos inicialmente. El M sub 0, fíjense, es aplicar esta formulita que ya la habíamos colocado.
Metemos datos, números, y nos da que el M sub 0 es 1,76 toneladas metro. El MM también ya está aquí la formulita que habíamos deducido de dónde viene, ¿no? Este es el MM y este es el M sub 0. Esos dos datos son datos de pivot. Calculo, meto datos a esta fórmula y me da 198 toneladas metro. Fíjense que entre este y este no hay mucha diferencia. Entonces empezamos, calculamos primero la pregunta 1. ¿Qué pasa? La pregunta, si el momento último vale 50 toneladas metro. Si el momento último vale 50 toneladas metro, ¿qué significa? Que es menor que M sub 0, que vale 176. ¿Qué nos dice? Nos dice que va a comprimir una partecita de las aletas. No va a llegar a comprimir toda, porque es mucho más grande el momento M sub 0 que en base a que está comprimiendo toda la aleta. Entonces, cuando yo tengo una sección de hormigón armado, una viga, del eje neutro hacia abajo, no me interesa qué pasa con el hormigón, porque el hormigón se fisura. Me interesa el fierro, ¿no? Como aquí el eje neutro está cubriendo la zona comprimida de los 150 metros de ancho, voy a calcular esta viga, esta armadura, como si fuera una viga de sección rectangular. ¿No? Aplico el momento MU, calculo con las tablitas, lo más fácil. Meto 50 con la tabla base, encuentro el MU, momento reducido, me da este valor 0,037 y con ese mu en la misma tabla busco cuánto vale omega y asumo que vale este valor, lo encuentro que vale este valor. Una vez que tengo el omega puedo encontrar la armadura de manera directa. Con los datos conocidos, aquí fíjense que el B es el ancho comprimido, porque eso es lo que está comprimiendo. La altura útil, meto los datos, la altura útil es 60, habíamos dicho que estamos dando el cálculo directo al centro de las armaduras, 60, dividido entre 280 sobre 5000, que viene a ser esta formulita de la armadura, que me da que necesitaría 18.04 centímetros cuadrados. Si pongo phi de 20, necesitaría 5,75 barras. Si pongo 6 phi de 20, tendría yo que colocar 18.84, un poquito más grande que la armadura requerida exacta. No voy a poder nunca de repente encontrar la armadura exacta. No puedo yo colocar 5.75 barras, ¿no? Es un número redondo el número de barras. Entonces, la solución sería colocar 6 phi de 20. Veo cuánto es la armadura mínima. La armadura mínima está mucho más chica, no tenemos problema. Esta es la armadura mínima y nos da 6 phi de 20, que es la solución para el primer caso. Para el segundo caso, tengo un momento ya más grande de 190 toneladas metro. Como ya tengo los dos valores pivot, el M sub 0 y el MM, verifico dónde está este M último. Para 190, este M último está entre estos dos valores. ¿Ya? ¿Cómo puedo resolver este problema? La profundidad del eje neutro ya se sale del HF, pero es menor que el C límite.
Ya hemos dicho que hay dos formas de resolver. Uno es resolviendo las ecuaciones 1 y 2, que la hayamos deducido, 1 y 2. Resuelvo eso, meto un número acá. Fíjense que aquí está una ecuación cuadrática, porque 25a por menos a medio me va a dar a al cuadrado. Fíjense que aquí la única incógnita es a. Es una parábola, ¿no? Entonces, esta a me da el valor, me da dos valores de a. El valor que me sirve es 15.24. Que es lógico, es un valor que está un poquito más grande que esta h. ¿Cuánto es esta h? F. La HF es 10 centímetros. Entonces este valor de A está correcto. Vale 15.24, ya está mordiendo el nervio. Y metiendo A en la ecuación 1, que es la única la mayúscula que me faltaría encontrar, encuentro que la armadura que yo necesito es 77.64 centímetros, harto fierro. Si elijo un phi de 25, divido 77.64 entre 4.91 que tiene un phi de 25 y necesitaría 15.81 barras. Puedo adoptar aproximadamente 16 phi de 25. Como la acumulación de armadura es mucho, puedo yuxtaponer 6 barras para ponerla suelta. Es mucha armadura. Puedo yuxtaponer de esta manera, agrupando barras y cuidando de que en esta zona este ancho sea posible colocar la aguja del vibrador. En otro caso, digamos en este caso, tendría que ser más o menos así. Bien. Si yo pudiera poner fierro de 32, pusiera, ¿no? Necesito 9.66, 10 barras de phi de 32. Y esta disposición sería mucho más mejor que esta. Porque aquí sí estoy seguro de que el hormigón va a rodear a todo el fierro de manera buena. Aquí habría que verificar si esta distancia nos da, que tiene que dar más, como un valor mínimo de 6 centímetros. Pues adoptamos esta solución. El otro método, vamos a resolverlo también, tendría que darnos más o menos los mismos valores. ¿Cuáles son los valores que nos ha dado? La armadura A 77.64 por el cálculo exacto. Por el cálculo aproximado, esta fórmula aproximada, ¿no? Habíamos dicho que en este caso se puede resolver de dos maneras. Con esta fórmula aproximada, calculo B omega, calculo primero mu, después B omega. Con esta fórmula, coloco los valores, me da omega igual a 1.111, y con omega puedo calcular la armadura. La armadura me da igual a 77.77 centímetros, un poquito más grande que el valor del cálculo exacto. O sea que funciona esta fórmula aproximada. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos, quizás mejor es la forma exacta. Bien, C. El momento último es mayor al momento M, MM, que ocurre si el momento ya es muy grande, exageradamente grande. Momento 2.30. Si el momento 2.30 ya me da que
necesito armadura doble, armadura comprimida. Este momento es mayor al momento MM, al momento límite, y necesito armadura comprimida. Este es el C límite. El hormigón solo trabaja hasta el C límite, y lo demás que falta, que para cubrir este valor al momento límite, lo hacemos con fierro comprimido y fierro traccionado. Se necesita armadura comprimida, traccionado, aplico las formulitas que ya están deducidas. Primero calculo aquí A', con todos estos datos que están acá. Calculamos, adoptando un D' igual a 3.8 centímetros, nos da que la armadura A' viene a ser 12.285, 4 phi de 20. Aproximadamente 4 phi de 20 necesito para cubrir la armadura comprimida. Una vez que tengo la armadura comprimida, la meto en 2. A' meto en 2 y calculo la armadura traccionada A, que me da 94.757 centímetros. Mucho fierro, casi 100 centímetros cuadrados. Pide 32, necesitaría 12 barras. 12 barras de 32 aproximadamente, ¿no? Y la solución está acá. Es la solución más buena, sería esta. 4 phi de 20 arriba, y los 12 en paquetes de 3. 4 por 3, 12. Paquetes de 3, de esa manera. De esa manera resolvemos entonces como si fuera una viga T, que le estoy dando un ancho que ya, digamos, aquí estamos asumiendo que nos dan un valor. De ancho efectivo de 150. ¿No? Estamos asumiendo que esta es una losa llena, digamos. Si una losa llena viene, que se ha calculado el ancho efectivo, si yo les doy, digamos, el ancho, si yo le diera a ustedes para que resuelvan la sección transversal de una losa, digamos, una losa. Aquí la viga. Aquí otra viga. Aquí otra viga. Yo le dijera, esta distancia vale tanto. Por decirles algo, digamos aquí, esta distancia vale 4 metros, por decir algo. Y esta vale 12 centímetros. Y les doy que la viga está, una viga, digamos, continua, por decir algo. Una viga simplemente apoyada, de 12 metros, por decir algo. Por poner un número. Con una carga GP, también conocida, uniforme. Yo le digo, calculen esta viga, ustedes tienen que calcular el ancho efectivo. Y le estoy diciendo, esta no es losa llena. Losa maciza o llena. ¿No? Entonces ustedes, con todo lo que hemos visto al comienzo, tienen que calcular el ancho efectivo. ¿Hasta dónde va? Vamos a usar este ancho B sub E o B, digamos, llamémosle ya B, porque a este de abajo lo estamos llamando B omega. Al ancho del nervio, que es el nervio, le vamos a llamar B omega. ¿No? Entonces,
Aquí ustedes tienen que calcular el momento máximo, tienen que calcular cuánto vale este B y recién hacer el cálculo. Aquí estamos asumiendo, hemos partido ya en este ejemplo que nos dan ya la sección calculada, la sección ya está definida. Solo tengo que calcular las armaduras necesarias para absorber de manera eficiente estos momentos. En todos los casos, la armadura, la sección está dominada por tracción. Bien, con eso termina entonces secciones en T. Vamos a quedar aquí por ahora. ¿Alguna pregunta la pueden hacer? El examen ya está próximo. El examen es hasta este capítulo. Yo creo que de aquí unos 15 días ya va a ser el examen. Ya les aviso la fecha exacta. Voy a tener que ir primero a programar el aula. El examen ya sabemos que es presencial. ¿Alguna duda que tengan? No, ningún ingeniero. Bueno, entonces quedamos aquí. Hasta luego. Permiso. Estudien. Esta madre nos cagó el Congreso.